Continuamos con la 3. La pepsina actúa sobre próptidos y es producida por el órgano representado en la figura 1, por el número 2, número 5, número 11, número 3. Primero vamos a hacer referencia a qué es la pepsina, ¿vale? La pepsina es un tipo de enzima, ¿vale? Que procede de un zimógeno, vamos a explicar lo que es, que se denomina el pepsinógeno. El pepsinógeno sería una molécula que es inactiva. Y como es una enzima inactiva, de forma genérica, las enzimas inactivas se llaman zimógenos, siempre que esas moléculas las rompamos en un pequeño fragmento y se puedan activar. Esos son los zimógenos, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, el pepsinógeno tranquilamente por aquí, inventemos su estructura, tiene, por ejemplo, esta estructura, vamos a ponerlo un poco más grueso para poder verlo bien en la pantalla. Si yo ahora rompo un pequeño fragmento y se activa, eso es característico de unas moléculas denominadas zimógenos. Ahora bien, este pepsinógeno, en el momento que se active y que hagamos esa pequeña ruptura, se activa en pepsina, que es la enzima activa. Y esta pepsina es una enzima que lo que rompe son proteínas, que también se llaman prótidos. Los prótidos o proteínas sería lo mismo, ¿vale? Prótidos y proteínas sería lo mismo. Y tenemos que saber que su función es justamente en el estómago. ¿Por qué en el estómago? Porque en el estómago, no obstante, nos ponen aquí número 2, 5, 11 y 3. Nos venimos aquí y el estómago era el número 11. ¿Por qué sería en el 11, en el estómago? Porque el estómago sería el lugar donde vamos a liberar ácido clorhídrico, ¿vale? Tenemos una serie de células en nuestro estómago que tienen la función de liberar directamente ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico, principalmente la acidez, se bombea mediante protones, no vamos a entrar al detalle en esto, y genera que esté un pH muy ácido, y eso provoca que el pepsinógeno se rompa más fácilmente, ¿vale? Ese pepsinógeno se libera también de células directamente de la pared del estómago y tiene que activarse en pepsina, ¿vale? Como decíamos, va a haber una serie de células en la pared de nuestro estómago que puede provocar directamente la fabricación de ese pepsinógeno. ¿Cuándo vamos a liberar principalmente el pepsinógeno para romper proteínas? Principalmente cuando empezamos el proceso de digestión. El momento que empezamos el proceso de digestión, en ese momento, ahí nos interesaría fundamentalmente liberar el pepsinógeno para convertirlo en pepsina. Tenemos que saber que vamos a tener en lo que serían las paredes del estómago dos tipos de células, que serían, por una parte, células principales y va a haber también unas células denominadas células parietales. La diferencia entre unas y otras sería principalmente que las células principales son las encargadas de liberar principalmente el pepsinógeno, ¿vale? Las funciones de las células parietales es principalmente, pues bueno, liberar una molécula llamada factor intrínseco, que es fundamental para la absorción de la vitamina B12, ¿vale? Que no obstante lo veremos después con más calma. Por tanto, en esta tendríamos que marcar número 11. Después nos dicen que la sacarasa actúa sobre la sacarosa y da origen a, bien, toda molécula terminada en asa, siempre que terminemos en asa, sería una enzima, ¿vale? No todas las enzimas terminan en asa, pero siempre que una molécula termine en asa, podemos decir que es enzima. Sacarasa es una enzima y es una enzima, una molécula que rompe sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido. Por tanto, si es disacárido, estaría formado por dos monosacáridos, que sería la unión de la glucosa más otra molécula que se llama la fructosa. Hay una serie de disacáridos que tenemos que conocer muy bien. Como aquí nos preguntaban, la sacarasa actuaba sobre la sacarosa y da origen al romper la sacarosa, me va a dar lugar, como decíamos, a glucosa y fructosa. Por tanto, es la B. Tenemos que saber que hay otros disacáridos fundamentales. La A, que nos pone la suma del monosacárido glucosa más galactosa, eso es un disacárido que se llama lactosa. Y para romper la lactosa hay una enzima que se llama la lactasa. Después tendríamos fructosa más galactosa, no forma un disacárido, la opción C, y la glucosa más glucosa, eso sí que forma un disacárido característico que recibe el nombre de maltosa y que va a ser destruido o roto esa enzima por la maltasa. Estas enzimas, tanto la sacarasa, la lactasa, la maltasa, son disacaridasas. Y esas enzimas se encuentran principalmente a nivel del intestino delgado.
a este nivel tendríamos el intestino delgado y cuando tenemos aquí los enterocitos con las microvellosidades intestinales, pues a ese nivel va a haber enzimas en superficie, va a haber ahí enzimas y esas enzimas son estas disacáridas. ¿Para qué? Para romper esos disacáridos que llegan. Tenemos que pensar que los carbohidratos, en primer lugar, lo vamos a romper en cavidad oral a través de la amilasa salival, ¿vale? Entonces, la amilasa salival o lingual que podemos llamar, esa amilasa va a romper directamente esos carbohidratos. Y por otra parte, vamos a tener también una amilasa que estaría ya en profundidad, que estaría principalmente en el páncreas. La amilasa pancreática sería fundamental para destruir los carbohidratos ya a nivel de intestino. Por otra parte, tenemos que pensar que una vez que vayamos destruyendo esos carbohidratos en moléculas más simples, como por ejemplo los disacáridos, en ese momento pueden actuar las disacaridasas. ¿Por qué tienen que actuar? Porque nuestro intestino solo es capaz de absorber monosacáridos. Por otra parte, nos dicen el paso de los nutrientes para la sangre ocurre en el intestino delgado, representado por el número, y después nos dice, se designa por bien. El proceso por el cual los nutrientes pasan a la sangre y que ocurre en el intestino delgado, eso tenemos que pensar que estaría ocurriendo en la primera porción del intestino delgado, ¿vale? Entonces, la porción del intestino delgado, el intestino delgado era el 5 y ahí tendríamos duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, principalmente tendríamos que sería el número 5, ¿vale? Porque el 6, lo que nos indican 6 sería en el colon ascendente. Eso ya sería intestino grueso. Entonces, tiene que ser sí o sí el 5. Y nos ponen por una parte, absorción y por otra tendríamos el proceso de asimilación. Bien, estos dos procesos son procesos que son asimilación, son procesos que tenemos que saber diferenciar perfectamente en nuestro cuerpo, principalmente porque los nutrientes, una vez que estén en el intestino, tienen que pasar a torrente sanguíneo, vamos a ponerlo por aquí, a través de un circuito vascular que se llama el circuito Porta. Ese circuito Porta se caracteriza principalmente por llevar la sangre hacia el hígado con los nutrientes, todos salvo un nutriente característico que sería los lípidos, las grasas. Las grasas van a viajar por torrente que no es sanguíneo, sino por lo que sería la circulación linfática.